Mire, ahora precisamente tenemos a Penilei Ramírez, ella es periodista de investigación en Univisión. Nos habla sobre su trabajo sobre Pemex y Altos Hornos de México en el 2014 y que hoy pone en la mira a Emilio Lozoya, ya lo habíamos escuchado, con el congelamiento de sus cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, Penilei, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos para ustedes y saludos para la audiencia. Muy buenos días, pues ¿cómo ves todo este proceso? Pues prácticamente tú fuiste la que empezó con este trabajo de investigación, fuiste la que empezó a destapar, ahora sí que esta cloaca de corrupción y de triangulación de recursos. ¿Cómo ves hasta ahora lo que has visto hasta el momento? Bueno, yo publiqué una primera investigación sobre este caso en febrero de 2014. Había salido ya una primera nota en el diario Reforma en enero que hablaba de la compra de la planta. Ellos le llamaban la compra de una planta chatarra por parte de Pemex. Y bueno, les cuento un poco la historia de la planta para que el auditorio entienda de qué se trata este caso. Es una planta que era propiedad de Altos Hornos de México, era una planta que estaba parada desde 1999 y que estaba en 2013, incluso en 2012 que empezaron las negociaciones en concurso mercantil. Los estados financieros de Altos Hornos de México que yo revisé para esta investigación muestran que ellos tenían un mínimo de mantenimiento, tenían una alta cantidad de deuda a proveedores y la empresa, les digo, estaba en concurso mercantil, había quedado prácticamente en bancarrota y se habían liquidado a varios de los trabajadores con un mínimo de pago porque la empresa estaba prácticamente quebrada. Ellos silenciosamente empiezan a sanear un poco las finanzas de la empresa, le inyectan 1.200 millones de pesos y como decía justamente el abogado de Lozoya, el 17 de diciembre de 2013 el Consejo de Administración de Pemex tiene una sesión extraordinaria del Consejo y en el acta de esa sesión extraordinaria que yo obtuve para la investigación y que está disponible en línea en la página de Pemex, se dice que uno de los acuerdos de ese consejo fue que se tomaba conocimiento, es decir, el Consejo de Administración toma conocimiento de una inversión en una planta de fertilizantes. No tenemos mayor información de cuánto supo el Consejo, de qué información le presentaron y qué sabía el Consejo de cuál era el estado, podemos decir, deprimente en el que se encontraba la planta. Sin embargo, la justificación que da Pemex es que se necesitaba reactivar la industria de fertilizantes en el país porque esa había sido una de las promesas del expresidente Peña Nieto para la reforma energética y que, bueno, esta era una planta de fertilizantes y que comprándola se podía lograr ese objetivo, esa promesa presidencial. Entonces, la planta pasa de estar prácticamente en bancarrota, prácticamente en calidad de chatarra, a que Pemex la compre por 6.300 millones de pesos, que son al cambio de ese momento unos 475 millones de dólares. De ese momento a este momento, según una nota que publicó ayer la Expansión, firmada por Edgar Ziegler, tampoco se han logrado esos objetivos, es decir, no se ha producido la cantidad de fertilizantes que se prometió, o sea que fue un mal negocio cuando se hizo, por lo menos por lo que vemos en documentos públicos, y parece haber sido también un mal negocio en los siguientes años, porque no se cumplieron los objetivos de producir esa cantidad de fertilizantes. ¿Cómo se relaciona esto con Lozoya y con el caso de Brecht y con las detenciones que estamos viendo ahora? En 2018, Quinto Elemento Lab, que es este laboratorio de investigación periodística, obtuvo documentos del caso Lava Jato, que es este gran caso de corrupción de Odebrecht que comienza en Brasil, pero que se extiende a toda la región. Y ellos ahí obtienen información de que un mes después de que Pemex autorizó la compra de la planta por este dineral, por casi 500 millones de dólares, hubo una transferencia de dinero de empresas offshore, son estas empresas en paraísos fiscales, de Altos Hornos a Odebrecht y posteriormente de Odebrecht a otra compañía que sería donde presuntamente se pagaron sobornos a Lozoya. Eso es lo que reporta en su momento Quinto Elemento Lab. A través de su abogado, Lozoya niega que haya recibido sobornos, lo niega en ese momento, lo ha negado todo este tiempo y lo sigue negando en este momento a través de su abogado, y escuchábamos lo que decía el abogado, y también el abogado tiene razón en algo, no es una decisión que toma únicamente Lozoya, pasa por el Consejo de Administración, involucra mucha más gente, y todavía falta mucho por saber en las investigaciones, cuáles fueron todos los pasos que se llevaron, las autorizaciones, quién las firmó, etcétera, que es lo que ha pasado en otros casos en México. Pero por el momento lo que sí es muy claro es que no había un avalúo que justificara que Pemex pagara esa barbaridad por la planta, que la planta estaba prácticamente en bancarrota y Pemex decide rescatarla de la bancarrota y que además
5 años después no se lograron los objetivos de producción de fertilizantes que justificarían haber gastado ese dineral, que al final es dineral de todos los mexicanos porque es dinero de Pemex. Entonces, un poco ese es el panorama que hay hasta ahora. Ha habido un trabajo periodístico muy destacado de varios medios. Ayer, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaba una historia de Raúl Olmos en la que hablaba también de una adquisición de una casa en Las Lomas que habría sido, según esta investigación, producto también de uno de estos pagos irregulares en 2012 y que también sucedió a través de cuentas de Lozoya y de su hermana a través de cuentas en Suiza. Entonces, es un caso que tiene muchas aristas, va a ser compleja la investigación y bueno, sabemos que hasta ahora las autoridades han estado muy activas, tanto la Fiscalía como el propio Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Así es, Penila. Y por último, preguntarte, ¿crees que en algún momento llamen a rendir cuentas al expresidente Enrique Peña Nieto? Pues no lo sé. Muchos de estos casos de corrupción, en el pasado, yo he cubierto varios de estos casos grandes de corrupción. Y lo que pasa cuando uno ve el detalle fino de las investigaciones es que es muy procedimental. Lo que quiero decir para tu audiencia con esto es que por eso el abogado de Lozoya, y ya está delineando muy claramente su línea de defensa, se van a quién firmó el documento. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la Casa Blanca, que era un caso mucho más cercano al presidente, la investigación de Virgilio Andrade lo que determina es el presidente no firmó ningún documento, por tanto, no es culpable de nada. Así es. Lo que está diciendo el abogado de Lozoya ahora es esto: Lozoya no firma el documento porque es una decisión colegiada que pasa por Consejo de Administración. Entonces, no es tan fácil llevar, digamos, a la parte ya legal de procedimiento una decisión que es colegiada. Claro. Y lo que eso llegue hasta el presidente Peña Nieto tendría que haber indicios que lo conectaran directamente. Hasta ahora no tenemos información de que la autoridad disponga de estos datos. Quizás es algo que vamos a saber en los próximos días o los próximos meses, pero así como se ve desde este momento, me parece que le queda un poco lejos. Y no estoy diciendo que no sucedió, porque no tengo ninguna prueba de que haya sucedido o que no, sino que es muy importante aclarar que en muchas de estas investigaciones en el pasado, lo que termina sucediendo en el papel, en la concreta, es quién firmó. Claro. Y ese no suele ser el funcionario de mayor rango. Así es. Tienes toda la razón. Penilei Ramírez, periodista de investigación en Univisión, muchísimas gracias por hablar de este tema tan polémico en estos momentos. Si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Muchas gracias.